Saludamos con mucho gusto a la doctora Jimena Echenique Romero. Qué gusto saludarla, doctora. ¿Cómo se encuentra? Hola, Sosimo, buenos días a tu auditorio. Muy bien, justo escuchando el problema en geopolítica, ¿no? Porque termina siendo un problema geopolítico, estrategias geopolíticas de las potencias. Y justamente por eso en esta ocasión vamos a reflexionar un poco por qué estudiar África. Y de eso vamos a hablar hoy. Claro, doctora, pues muy interesante. Finalmente, pues África, otro de los continentes históricamente saqueados por los países que se convirtieron en hegemónicos prácticamente desde el siglo XVI, con la aparición del propio capitalismo y la generación de colonias, no solamente en África, también en Asia y por supuesto en América Latina. Pero adelante, doctora, ¿por qué estudiar África el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Bueno, como podemos observar en la imagen uno, África tiene 30 millones de kilómetros cuadrados, entonces por su propia extensión geográfica llama la atención. También hay una posición geoestratégica respecto a China, obviamente implica a Rusia, ¿no? Pero ahorita China, por la ruta de la seda, termina siendo muy importante. Y finalmente, ¿por qué nosotros? O sea, ¿por qué México tendría que ocuparse de reflexionar si existen algunas áreas de oportunidad en términos de política comercial y política exterior? Entonces, primero es por su extensión geográfica, lo segundo es por su posición geoestratégica respecto a China, obviamente respecto a Rusia. La tercera razón, bueno, sería este importante crecimiento de la parte norte que colinda con el mar Mediterráneo y, como bien decía Sósimo, por los recursos naturales, ¿no? Que hoy en día las minas de coltán, de cobalto, de diamantes es muy importante y llama la atención que teniendo el 25% de la tierra cultivable a nivel mundial, no exista autosuficiencia alimentaria, lo cual ha sido resultado de la época evidentemente colonial y por eso creemos importante estudiar África y como observamos en la imagen 2 también porque representa el 18% de la población mundial y esto el mercado lo ve como una área de oportunidad para el crecimiento de las exportaciones primarias, ¿no? Porque si tiene 25% de la tierra cultivable y no tiene autosuficiencia alimentaria, de hecho es muy baja su producción agrícola, los países lo ven como un mercado de exportaciones, incluso México, pues es Sudáfrica fue el treceavo importador en el 2021 de tequila. Entonces, para productos primarios representa un mercado importante. Pero habría quien pudiera decir, no necesariamente porque hay pobreza y el poder adquisitivo es bajo. Y esto es consecuencia de la desigualdad que se vive dentro de la propia África, ¿no? Que tenemos países con $700 de PIB per cápita contra $13,000 de PIB per cápita. Entonces, evidentemente, no para todos los países, no todos los países representan este mercado para las exportaciones. Pero sí hay un esfuerzo de África por entrar a una posición más de comercio, ¿no? En el 2021 comienza a operar la zona de libre comercio africano y como podemos observar en la imagen 2, estos elementos de por qué estudiar África los podríamos circunscribir en el aspecto nacional y en el aspecto internacional. Entonces, en la imagen 2 podemos observar que la extensión nos ofrece el mercado y, en segundo lugar, hay un reconocimiento ya pleno de 55 países en África. Y el contexto internacional, lo que está pasando justamente en Palestina, pues nos
avisa de que siempre ha habido una lucha por las independencias, ¿no? Y yo voy a retomar el texto de René Espinosa Olvera que publica el Colmex en 1963, donde habla de las posibilidades comerciales entre México y África. Y dice, ¿no? De acuerdo con los últimos datos disponibles, existen en África 30 naciones independientes en 1963. Hoy en día hay 55, pero el FMI y otros organismos internacionales siguen sin reconocer plenamente a la República Árabe Saharaui, ¿no? Tiene un reconocimiento parcial. Entonces, en la imagen 3 hay una representación visual de lo que ahora son las 5 regiones de África con países independientes. Y llama la atención la reconversión que ha habido en África del 2000 al 2020 en términos de que, en términos acumulados, del 2000 al 2020, por orden de participación sería la región sur, después pasaríamos a la región norte, después a la región oeste, la región este y finalmente el centro. Esa es una perspectiva acumulada, pero en los últimos años llama la atención el crecimiento que ha tenido la región norte. Incluso la tasa de crecimiento anual de la región norte llega a ser el 15%, el 13% el crecimiento de la región norte, contra un crecimiento de la región oeste de 5.14%, la región sur, por ejemplo, crece al 1%, la región centro 1.75% y la región este crece en el 5%. Entonces, ya no hay una reconfiguración en África. Antes el sur tenía una mayor dinámica que lo llevó a tener una participación mayor respecto al norte, respecto al centro, respecto al oeste y respecto al este. En los últimos años, el norte crece mucho, pese a que la inversión china se concentra en Angola, que está en la parte sur. Entonces, esta recomposición que está viviendo África se refleja en términos del índice de desarrollo humano. Tenemos, por ejemplo, una parte en Algeria que tiene un índice de desarrollo humano de 91. Recordemos que entre más nos alejemos del 1 es más atrasado, ¿no? Entonces tenemos en la región sur, índices mucho más grandes, mientras, por ejemplo, también en Egipto tenemos un índice de desarrollo de 97. Entonces, habla de que el crecimiento real se está reflejando en la parte norte. Y esa parte norte no necesariamente es la que tiene las mayores inversiones de China. ¿A qué obedece esto entonces? Definitivamente a los aspectos comerciales y que incluso acaban afectando a la región oeste, que tiene una tasa de crecimiento también importante con 5.14%. Entonces, esto solo refleja lo difícil que es estudiar en realidad África porque tiene unas desigualdades muy importantes, como ya habíamos mencionado, en términos del PIB per cápita. Y entonces esto pareciera tierra de conquista o de nueva conquista para el capital, porque hay tierra cultivable, pero poca producción agrícola. Hay regiones muy, muy pobres, con PIB per cápita muy bajo y por lo tanto con infraestructura muy baja. Electricidad, infraestructura, ¿no? Y entonces para el capital está viendo ahí un lugar de renta. Y esto promueve la discusión si China genera otro tipo de capitalismo. Si promueve otro tipo de capitalismo, no tendría que ser una inversión rentista y tendría que ser una inversión que se ve reflejado en el índice de desarrollo humano. Eso sería un capitalismo de China distinto, una estrategia de conquista distinta, pero hay muchos autores que dicen que hay un neocolonialismo por parte de China y que en realidad no ha dejado de ser rentista.
Y yo me puse a observar, bueno, si no ha dejado de ser rentista, ¿qué hace el capital como rentista? Va y endeuda a los países, ¿no? Y me puse a ver si estos países donde China tiene la mayor inversión son los que están más endeudados. Y en la imagen 4 podemos observar que no. En la imagen 4 podemos observar que la deuda, que hay 4 de los 20 países con mayor deuda pública respecto al PIB, son Eritrea, Sudán y Cabo Verde. Son en la parte este y oeste. Y la inversión china se ha concentrado en Angola. Entonces, no necesariamente donde está la mayor participación de deuda respecto al PIB está la inversión. Podrían decir, bueno, también hay que verlo en términos geográficos, la extensión de Angola. Correcto, pero tampoco estos países figuran dentro de los principales que está la inversión china. Y entonces, ¿qué han hecho los estudiosos del tema? Como ven a África un lugar de mucho subdesarrollo, países con mucho subdesarrollo, se están comenzando a preocupar cuál sería el tipo de financiamiento que les convendría. Y discuten, es que ha habido un financiamiento como en los países de América Latina, que le llaman financiamiento de deuda, que lo que ha hecho es ser rentista al gran capital y ahora empiezan a diseñar otro tipo de financiamiento que se llama monetario. Y les dicen a los bancos centrales, utiliza tus reservas. O sea, hay que ver la posibilidad de utilizar las reservas para financiar el desarrollo, más que estar reestructurando la deuda o generando más líneas de crédito. Y en la imagen 5 podemos ver si habría posibilidades de que algunos países tomaran estas reservas. Aquí está, las reservas de Sudáfrica desde el 2006 han crecido significativamente. Hoy en día son $0.06 billones. Entonces, ¿por qué no hacer uso de las reservas y por qué seguirte endeudando? Esa es incluso una pregunta que está para América Latina. Pero a mí sí me llamó mucho la atención ver cómo los CEOs de muchos bancos ingleses están comenzando a preguntarse si podría ser una posibilidad de financiamiento a través de las reservas, dado el índice de atraso que tiene África. Y esto nos lleva, como vemos en la imagen 6, a descubrir si se puede desafiar la vía de desarrollo y de financiamiento que nos ha impuesto el gran capital. Y esto implicaría desafiar el esquema de financiamiento sostenido en el mercado, que nos dice que hay que dar líneas de crédito de acuerdo con el ciclo económico y tendrá que moverse como se mueve el mercado de los bienes raíces, como se mueve el mercado de ciertos commodities, y entonces estás en función y expectativa de las señales del mercado para que encuentres financiamiento. Si realmente tenemos que seguir en estas condiciones de oferta y demanda que van a determinar el monto de fondos prestables. Si realmente el desempeño en los mercados financieros son los que van a determinar la sostenibilidad de la deuda. Si realmente no podemos encontrar otra forma que no sea a través de la transacción entre los dealers y los brokers de la gestión de la deuda, que lo que hacen es administrar la deuda para garantizar la renta del capital. Y si no podemos ir más allá de la oferta y demanda de bonos, eso es lo que ahora empiezan a discutir para tratar de encontrar otro esquema de financiamiento que no esté basado en la extracción de la renta de las zonas geográficas con recursos naturales en África. Y si esto se puede lograr a través de China. Entonces, en la imagen 7 observamos si se podría lograr, pues es que China, cuando invierte y genera préstamos, lo hace para transporte, para electricidad
y para minería. Pero no pasan de 5 países, se alternan en algunos años, pero en realidad se repiten en los 55 países, digo, aquí no va a pasar los 55 países, pero digamos que están concentrados en 5 países, alternados entre el 2000 y el 2020, y no, en promedio, esos 5 países generan el 60% de las inversiones y los préstamos en África. Da una luz verde que no sean los países que al mismo tiempo están más endeudados, porque quiere decir que sí están generando un ingreso y que no nada más se convierte en un ciclo vicioso de generar deuda, ¿no? Sino que sí hay inversión productiva, por lo que llegas a generar ingreso, se ve reflejado en la participación del PIB, aunque, como dijimos, ahora la zona norte tiene en términos reales un mayor crecimiento. Y bueno, esto nos lleva a preguntarnos o a finalizar con si la incorporación de China a África en la imagen 6 podemos ir más allá, así como ahora se trata de ir más allá del financiamiento con deuda y encontrar el financiamiento a través de las reservas, en la imagen, perdón, en la imagen 8, perdón, en la imagen 8, podemos ver si irnos, ahora sí que salirnos de la caja y dejar de ver este cuadrante estricto con el que nos educaron, de que o hay globalización, o hay cooperación, o hay antiglobalización y nacionalismo y no cooperación, ¿no? A nosotros nos dijeron, ese es el esquema y hay que movernos dentro de este cuadrante. Si estás por la cooperación y la globalización, entonces apostarás a un mercado común y se hace la Unión Europea y algunos intentos de incluso unión monetaria en América Latina, etcétera. Nos dijeron, o no cooperas, pero quieres estar en la globalización y tendrás nada más restricciones en la inversión extranjera. O no cooperas y además eres antiglobalización y exasperas el nacionalismo, entonces vas a tener restricciones comerciales. O tienes cooperación y nacionalismo y lo vas a hacer a través de bloques comerciales. Y entonces se estudió ya esto, que lo que terminó siendo la globalización fue una competencia de bloques comerciales. Y en esta competencia de bloques comerciales, ¿qué es lo que hace África? Pues genera por eso dicen, es una gran área de oportunidad para los mercados de exportación por la zona de libre comercio continental africana en el 2021, que evidentemente a quien más va a beneficiar o ahí puede estar puesta su apuesta es en China, ¿no? Pero ¿qué podría hacer México? Entendiendo que ya no estamos en este esquema estricto y que no es o globalización o bloques económicos, es la competencia de bloques económicos en la globalización. Y las alianzas geoestratégicas para el desarrollo, ¿no? Porque eso es como incluso los nuevos teóricos del financiamiento están viendo cuáles podrían ser las estrategias. En conclusión, en el diseño de la política exterior y comercial de México, no puede pasar desapercibido las relaciones con África por los cambios que están desarrollándose en la región y también porque con ello, o sea, a través de esa experiencia se puede construir otros esquemas de financiamiento en países en desarrollo y que claramente determinen otro tipo de esquemas con respecto al mercado. Y eso sería. Sí, doctora, en ese sentido, ¿qué después de pues analizar, estudiar
de manera pues tan pormenorizada como lo ha hecho el caso de África, ¿qué lecciones podemos tener para América Latina y para México particularmente? ¿En qué sentido? En el sentido de que, bueno, pues es muy clara el ingreso de capitales de China a África. Ya no solamente es la hegemonía del capital ahí estadounidense o europeo, sino muy claramente de China. Hay una disputa importante. Yo, la verdad, soy escéptico a veces cuando se señala que China puede ir a ayudar a los otros países sin casi por un asunto de mera solidaridad. Creo yo que el capital es el capital, independientemente de quién lo tenga, pero sí entiendo que hay matices. ¿Qué podemos nosotros esperar como latinoamericanos y particularmente como mexicanos de lo que se está viviendo hoy en África? La lección más importante es que el diseño de políticas económicas autónomas no existen hasta la consolidación de los países independientes. Mientras no exista esa consolidación de los países independientes en términos de su estrategia de política económica, financiera, comercial y monetaria, no se puede realmente hablar de total autonomía. Entonces, lo primero que han tenido que conquistar es su independencia. Después, negociar con el capital internacional, resolver además las disputas internas. Yo me acuerdo mucho de esta novela de Kapuscinski, de Las Botas, ¿no? Que es un periodista, y ahí te das cuenta que África realmente, además del problema de la conquista, son los problemas internos. Entonces, el punto aquí es que no existe política económica independiente o realmente para el crecimiento del país de forma endógena, que significa, por alguna vez vi que preguntaron qué significa el crecimiento endógeno, aquel que está sostenido en los recursos propios, por ejemplo, en la demanda. Entonces, la demanda del mercado interno, crece la demanda del mercado interno y eso genera empleo. Eso es un crecimiento endógeno. Un crecimiento que no es endógeno es que el crecimiento crezca a través de las exportaciones. Entonces, ahí ya no es endógeno, porque dependes de la demanda del mercado mundial para tu crecer. Eso es lo que ojalá no termine pasando con África, que se genere un tipo de neocolonialismo, como le llaman respecto a China. Yo creo que sí es. eh, Hay matices, como bien dices, pero no, la demostración va a ser a largo plazo, ¿no? Si realmente no los endeudaron en términos de no poder nunca terminar de pagar la deuda, si realmente aumentó el PIB per cápita, si realmente aumentó la producción agrícola para la sostenibilidad alimentaria y la autosuficiencia alimentaria. Yo me atrevería a decir que si China promueve la autosuficiencia alimentaria de África, podrá decirse que no se trató de un neocolonialismo. Si no se promueve la autosuficiencia alimentaria de África, será un neocolonialismo, porque yo me acuerdo no me acuerdo si de quién fue la clase en la Facultad de Economía, pero decían, no es lo mismo pedir prestado para industrializarte que pedir prestado para comer. Quisiera acordarme de quién, la clase en la que me lo dijeron, pero eso es muy cierto, ¿no? Entonces, podemos aprender la necesidad de consolidar la independencia respecto al capital extranjero para generar políticas propias de crecimiento. Obviamente, en este esquema de o te globalizas o estás en contra, no. Entendemos que vamos a tener que negociar con el capital internacional, con el capital nacional incluso. No se trata, por eso decía, en este eje estricto no se trata de estás aquí o no cooperas o te aíslas, sino de encontrar la forma de que las negociaciones no terminen siendo estar supeditado al capital
extranjero. Y me parece muy importante estos intentos que están haciendo en África de esto que llaman financiamiento con deuda o financiamiento monetario e impulsar a que utilicen las reservas para crecer. Eso creo que podemos aprender y que ya, o sea, están observando esa, al menos planteando la estrategia, ¿no? Pues muy interesante lo que nos comenta, doctora, y como bien nos dice, pues creo que los resultados se verán en el mediano y el largo plazo sobre esta participación ahora de China, ya no los tradicionales capitales que provenían de Estados Unidos y de Europa y que pues en realidad habría que señalarlo, saquearon África, saquearon América Latina, saquearon Asia. Hay ahora una nueva potencia desde el punto de vista económico muy importante que ha venido, pues digamos, a erosionar un poco esta hegemonía que ejerció durante varios años Estados Unidos, compartida con los países de Europa Occidental, y estaremos viendo si hay algún tipo de diferencia entre la manera en que China invierte, con la idea de obviamente también generar, por supuesto, ganancia, el capital que busca autovalorizarse a sí mismo. Estaremos viendo cuáles son los resultados ahora allá de China. Pues mientras tanto, ha sido una explicación, una participación muy interesante. Doctora, le mandamos un afectuoso saludo y le esperamos aquí con mucho gusto, con mucho interés para su próxima entrega. Muchas gracias, Osimo. Un saludo y que pasen bonita tarde. Gracias.